viene para el año 2025 y que por supuesto va a ser determinante en los escenarios electorales que se nos vienen. Antes de entrar en la participación de la audiencia, hablábamos de las garantías y de cómo las organizaciones políticas también pueden transmitirle al ciudadano confianza en el camino electoral y que la gente entienda que ya estas tesis de la abstención, de abstraernos de esas discusiones y dejar que el que vaya a votar el gobierno solo no tiene un resultado favorable para este sector del país. Pero en ese camino también es importante, en el camino de las garantías, el tema de los puntos que puedan acercar a las partes en conflicto. Y hablamos del diálogo, que es un tema que se ha satanizado. Cada vez que se habla de diálogo lo ven como, el diálogo es entregarse, es colaboracionismo, o como dicen algunos ahora, los normalizadores, los que quieren normalizar, no sé qué quieren normalizar, no sé si normalizarse es algo malo. Estar normal debería ser algo bueno. Lo cierto es que pareciera que hoy no hay como posibilidad tal vez de un acercamiento, de un diálogo que lleve a que estos puntos se resuelvan y que precisamente, se abra un poco el compás, ¿no?, a la participación de todos los... Sí, mira, lo primero es que llevar a la gente un mensaje de confianza es complicado porque todos tenemos un nivel de desconfianza frente al árbitro electoral que es más que obvio y que muy bien se han ganado. Pero lo que hay que decirle a la gente es que esto es un mecanismo de lucha, de resistencia. Yo ayer estaba en Carabobo y cuando salíamos del sitio donde nos reunimos los justicieros, se me acercó un empleado del sitio donde estábamos y me da un minuto. Y yo soy como, no, mira, disculpe, yo solo lo que quiero decir es que por favor salgamos a votar, porque yo no me quiero quedar con lo que pasó el 28 de julio. Yo siento que esa es una oportunidad que tengo para seguir luchando. Y por favor presenten alternativas, busquen formas para que podamos participar. Y te das cuenta que para la gente común es una oportunidad de lucha, es una oportunidad de visibilizarse y es algo que nosotros tenemos que respetar en aquel que quiere, como el otro que piensa que abstenerse es una forma también de oponerse a lo que está pasando, pero te das cuenta que la abstención se termina convirtiendo en la nada. Simplemente te quedas en tu casa viendo cómo unos pocos se hacen despacio sin siquiera hacer trampa, porque los que éramos mayoría no salimos a votar. Por eso yo estoy seguro que lo que más teme el gobierno es que haya un gran movimiento de participación en este proceso, y por eso no entiendo por qué se hace de esto un debate que por lo menos nos ha devuelto un debate sobre la política, sobre lo que pasó el 28 de julio, sobre cómo seguir luchando en Venezuela, cómo seguir buscando un cambio. Y ahí es donde entra lo que acabas de decir de un proceso de negociación que también ha sido criminalizado, a veces por sectores de medios de comunicación que ni siquiera se encuentran dentro del país, pero que criminalizan cualquier posibilidad de que en Venezuela haya un cambio real. Y un cambio real que algunos cuestionan porque que hay un exceso de realismo, no es otra cosa que un cambio en el que quien está en el poder, quien tiene el uso además de la fuerza y de las instituciones, y quienes sentimos que somos una gran mayoría, pueden llegar a un acuerdo, a un proceso de negociación donde el voto es respetado y donde las garantías son también respetadas. Un poco lo que ha ocurrido en otros países. Yo siempre hablo de Sergio Vitari, ya me están criticando porque lo nombro mucho, pero es el especialista más importante que tenemos en transiciones de regímenes como el nuestro a procesos y sistemas totalmente democráticos. Y él dice, mira, hay cosas que terminan ocurriendo en un proceso de negociación y de transición que a la gente tal vez no le gusta. Porque esto no va a cumplir el 100% las expectativas de la gente. Tú no vas a tener el todo, como a veces los sectores que ha tocado liderar en algunos momentos la oposición venezolana quieren tener. Es el todo. Es decir, ganamos el 28, el 29 todo el mundo en la Carlota, montándose en aviones, yéndose, porque aquí desaparecieron quienes tienen ya 25 años en el poder. Eso no es real, eso no es real. Y a la gente hay que hablarle con claridad, porque pareciera que la política se ha convertido en algo donde tú estás pendiente de ver cuál es lo que vas a poner en Instagram o en las redes sociales para ver cuántos likes tiene. Y entonces te pones a decir lo que la gente quiere oír para ganarte el aplauso. Y a veces toca decir cosas que son impopulares, pero que pueden abrir caminos para que los cambios puedan darse de la forma como nosotros quisiéramos, que vivir en un país donde volvamos a tener garantía, donde las instituciones funcionen, donde los derechos sean respetados, donde nadie sea perseguido por pensar distinto. Y yo creo que esas cosas son válidas plantearlas y válidas discutirlas. Así que satanizar cada espacio, cada forma, cada mecanismo es un error. Mira, nosotros nos decían que era imposible ir al proceso electoral del 28 de julio si no votaban los millones de venezolanos que estaban afuera, que para mí eran
un derecho absoluto que tenían todos de poder votar, pero no se les permitió, pero decían que era imposible ganar una elección así. Y fíjate lo que ocurrió ese día. En definitiva, aquí nos vamos poniendo obstáculos permanentemente, tanto quienes están en el poder y también nosotros vamos poniendo líneas rojas y no nos damos cuenta y terminamos menospreciando y subestimando la capacidad que tiene la gente de entender a veces los procesos y de dar un paso adelante cuando les hablamos con claridad y les decimos, aunque no creemos en el CNE, sí creemos en ti, sí creemos en tu capacidad de votar, sí creemos en tu capacidad de enfrentar lo que está pasando y de no seguir haciendo silencio frente a cosas con las que no estamos de acuerdo. Y bueno, son retos muy complicados, pero en definitiva yo creo que los que estamos en Venezuela, ayudados también por quienes han tenido que irse, que lo que queremos es que se vuelvan a unir la familia, tenemos que verlo como oportunidades para seguir diciendo, aquí estamos, aquí seguimos y no vamos a dejar de luchar para que en Venezuela haya un cambio democrático. Claro, y en ese camino de plantear negociaciones de todo o nada, hoy ¿cuál puede ser un primer paso? Porque el planteamiento de las negociaciones que hemos visto en estos meses posterior al 28 de julio es un todo o nada. Por ejemplo, el gobierno pide que, bueno, si hay diálogo, tienen que reconocer lo que dice el TCJ. Y la oposición dice, si hay diálogo, tienen que reconocer lo que ellos dicen que pasó el 28 de julio. Es que cuando tú llegas a un proceso de eso, con unos mínimos que son prácticamente imposibles, es muy difícil poder llegar a aproximar. Pero lo más importante de esto es que al final, yo creo que quien más responsabilidad ha tenido, desde mi perspectiva, en el incumplimiento de cosas a las que hemos llegado, como por ejemplo el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados, había sectores dentro de Primero Justicia, muy minoritarios por cierto, que exigían y pedían que ese acuerdo no se firmara. Y ese acuerdo fue el que permitió que llegáramos a las primarias y ese acuerdo fue el que permitió que por primera vez en un documento escrito existiese el reconocimiento por parte del gobierno venezolano de todas las irregularidades y de toda la inequidad electoral que había en Venezuela. Y ese proceso hizo que el mundo entero se abrazara a ese documento, que después no fue cumplido por el gobierno y que demuestra también el poco talante que tienen para un proceso de negociación serio. Pero luego entonces creemos que puede haber un cambio, como te digo, de un reconocimiento, que por supuesto para nosotros era obvio que tenía que ocurrir, pero en el que tú prácticamente vas con una pistola en la mano. Y así es imposible llegar a aproximar cambios para que los venezolanos puedan vivir mejor. Por eso uno siempre tiene que decir que si en el centro está el ciudadano común, la madre que sufre porque tiene años que no ve a su hijo preso, o el hermano que no ha visto a su hermana durante años porque vive afuera, o el abuelo que conoce a su nieto a través de la pantalla de un teléfono por el drama que nos ha tocado vivir a los venezolanos, o el familiar de aquel joven que cruzando el Darién perdió su vida. Si ahí está el centro, de verdad, para los dos lados, podemos llegar a aproximar, pero no ha habido voluntad, y no ha habido voluntad ni de entre quienes están en el poder, y a veces, cuando nos sentimos fuertes en la oposición, creemos que podemos imponer absolutamente todo, sin darnos cuenta que al final el cambio democrático va a necesitar que hayan ciertas garantías, que algunas veces nos gusten o no, eso es comprensible. Que a mí me importa nada, Carlos, que por esto salgan en bots y en red, ahí está lo que dijo, tal. Uno tiene que hablar con sinceridad a los venezolanos, porque le hemos vendido tantas expectativas a los venezolanos sobre cambios que van a hacer así rápido, que no terminan de ocurrir, que yo creo que nosotros tenemos que hablarle con la suficiente transparencia y luchar por lo que nosotros creemos para que al final el país pueda tener el cambio que todos deseamos. Bien, rápidamente algunos mensajes por acá a través de Telegram. Por acá Luis Loyo nos escribe, saludos, pregúntale al invitado cuántos venezolanos cree que lo apoyen y si ya él pasó la página del 28 de julio. Jamás pasaremos la página del 28 de julio, creo que ese día fue un día demasiado importante para los venezolanos, un día que está escrito en la historia y más bien lo que queremos es que esa voluntad que se expresó ese día lo vuelva a hacer el 25 de mayo y lo haga cada vez que haga falta para demostrar que Venezuela tiene una voluntad de cambio inquebrantable. Por acá también nos escribe Darío Lozada. Darío Lozada está confundido de Guanipa. Este no es Juan Pablo Guanipa, es Tomás Guanipa, pero está hablando de la gobernación del Zulia. Por acá Luis José Guerra escribe, pregúntale al invitado si no tiene diferencias con Enrique Capriles y el diputado José Brito. Diferencias con Enrique Capriles, hemos coincidido en todo este proceso de participación y de lucha, y Brito no milita en el partido, no tiene nada que ver con el partido, lo que hizo fue ser un instrumento del régimen para hacerse de nuestros colores y de nuestros símbolos partidistas. Robert Leandro, buenos días. Pregúntale al invitado si ellos le van a seguir el juego al gobierno con estas nuevas elecciones cuando el mismo CNE fue el que apoyó
lo que dieron ustedes a Enrique Márquez por reclamar su derecho. Al contrario, por cierto, Enrique Márquez preso habiendo sido candidato presidencial, una cosa verdaderamente insólita, pero más bien es todo lo contrario, hacer el juego al gobierno es no participar, que vayan ellos solos a un proceso de elección y que con una minoría se hagan de todos los espacios. Yo creo que más bien lo que hay es que retar, y la forma de retar es participar, es entrar en el juego en el que nosotros somos buenos, que es en el electoral, en el democrático, en el de la organización popular, en el del voto, que para mí es muy importante, a pesar de todo lo que ha ocurrido, porque nos demuestra que nuestra voluntad de cambio nadie la puede torcer. Jesús Jaime por acá nos escribe, buenos días, para empezar, si el mundo ganó las elecciones, ¿por qué no se presentó con sus actas como ante el CNE o el TCJ? Panamá no es el CNE de Venezuela, ahora vienes muy santico a buscar a lanzarte como candidato, pero ten pendiente que apoyaste a Guaidó, a María Corina y apoyaron a todo aquel que amenazaba a su propio país. Mira, yo lo que estoy interesado es en que todo el mundo se vuelva a organizar y que salgamos a participar y a votar. Y yo creo que lo que pasó el 28 de julio está en el corazón, en la mente de todos los venezolanos, y allí vamos a seguir luchando para que esa expresión, cada vez que se pueda hacer, se vuelva a hacer realidad. Julio Atías por acá, buenos días. A propósito de las próximas elecciones, la idea de la abstención nunca fue una solución. Desde 2018 hasta ahora hubiesen sido muchos los cambios que se hubiesen logrado. Esa división opositora lo que ha hecho es que continúe el mismo gobierno de siempre y no se logra una política de altura. Yo creo que la abstención no nos conduce absolutamente nada. Y todo mecanismo y herramienta que haya para que la organización popular se dé y el pueblo salga a exigir sus derechos es muy válido en un país como el que nos está tocando vivir. Y la unidad, porque también hay un tema importante, y que se nos va a acabar el tiempo, pero lo hablamos rápidamente. Hay dos antecedentes interesantes. En el 2021, la oposición fue, bueno, en dos opciones. La oposición de la Plataforma Unitaria y la oposición de la Alianza Democrática. De haber unificado esas candidaturas, bueno, la oposición hoy tuviese tal vez unas 12, 13 gobernaciones, y es un ejercicio que aplica en ambos casos. Voy a poner, por ejemplo, el caso de Monagas, donde si hubiesen apoyado a Piero Marún fuera gobernador de Monagas. En el caso de Anzoátegui, si hubiesen apoyado a José Brito fuera gobernador. Son dos casos y eso se replica, bueno, con Henry Falcón, con Lady Gómez en Táchira. Es decir, hay ejemplos en todo el país de que la oposición unida hubiese logrado un buen resultado. El gran problema del 21 fue no haber dado un debate a tiempo y haber perdido demasiado tiempo en el tema de participar o no participar. Y eso nos hizo perder la oportunidad de organizarnos para eso. Y en este momento se repite ese tema. Pero yo creo que hay espacio siempre para encuentros y para encuentros unitarios. Y si en verdad tenemos un objetivo, que es lograr un cambio en Venezuela, que es demostrar que seguimos siendo mayoría, este debate sería absolutamente innecesario y nosotros hacemos votos para que lo sea lo más pronto posible y que más bien nos dediquemos a organizarnos de nuevo con los venezolanos. Claro, pero parte de ese debate es también reconocer la diversidad de opciones, porque buena parte de este sector, bueno, son calificados de alacranes, de colaboracionistas, yo creo que en la elección del 28, de lo que ahora también viven, por cierto, este otro sector que quiere participar. Pero fíjate, en el 28 de julio quedó claro dónde está la fuerza opositora, qué porcentaje sacaron quienes eran candidatos presidenciales. Han nombrado algunos de ellos, que no llegaron ni al 0,5% de los votos. Ahí quedó claro ya cómo es la cosa. Y lo que queda claro ahora es que tenemos todos que unificarnos para que en Venezuela exista una oposición real y no una oposición a la medida del gobierno, que no es otra cosa que la peor forma de traicionar a un pueblo. Por eso tenemos que luchar para que esa oposición real se presente, pueda participar a pesar de los obstáculos que nos vamos a poner. Te repito, Carlos, yo creo que no hay voluntad verdadera para que pueda haber una participación libre y más bien lo que tenemos es que poderle dar, hacerlo, exigir las garantías y ojalá esas garantías terminen dándose. Pero lo más importante es que ojalá que despierten muchos venezolanos y salgan a votar ese día para defender su país, su derecho a ser libre y su derecho a poder hacer del voto un mecanismo de protesta, de cambio y de solución para Venezuela. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Carlos. Tomás Guanipa con nosotros en estudio. Gracias a quienes participaron en redes sociales. Bueno, por temas de tiempo no pudimos leer sus mensajes. José Santoyo, René Laya, también por acá Manuel Santiago, Iván Michel, Domingo Vides, Julio Álvarez, también César León, Richard Zambrano, muchos que participaron a través de Telegram. Gracias como siempre por acompañarnos. A la pausa, 7:33 minutos.